Bien, Dios te bendiga, gracias por conectarte, gracias por hacer el espacio. Como siempre, estamos todos con el corazón dispuesto a aprender algo de Dios. Si todavía tienes a alguien a quien invitaste para que se reúna con nosotros en este tiempo, pues mándale un mensajito por WhatsApp, hazlo todavía estamos justo a dar inicio. Yo ahorita voy a aprovechar para mencionar que ya empezamos y que la gente se recuerde de conectarse. Así que a ver si las personas pues logran todavía hacer su espacio y conectarse, ¿verdad? Bueno, quiero ver. Vamos a dar inicio entonces al tema de esta hora. Y, y pues el título que le puse a este mensaje, ahorita te lo voy a compartir en pantalla, es Dios no se olvida de ti. Si tú lo crees, si tú es tu esperanza que Dios no se olvida de ti, ahí en tu corazón di, yo lo creo, yo sé que Dios no se ha olvidado de mí, que Dios no puede olvidarse de mí. Ahí en tu lugar, en donde estás, haz un momento, unos segunditos y dile, Señor, yo sé que tú estás pensando continuamente en mí. Y de hecho la Biblia dice que continuamente está pensando en qué bien hacernos. Así que si tú lo crees, di amén. Este mensaje va a ser para mí puntualmente, porque efectivamente Dios no se olvida de nosotros. Y pues quiero comentarte o empezar este mensaje contándote o explicándote algo. Fíjate que normalmente creemos que cuando Dios no nos responde, que el silencio de Dios pareciera una ausencia de Dios en nuestra vida, pareciera que Él no está con nosotros. A veces le hablamos, le pedimos por alguna situación que estamos atravesando y creemos que Él no está con nosotros, se olvidó de nosotros. Muchas veces es el silencio es una invitación a crecer en confianza, en madurez y en dependencia de Dios. Pero pues humanamente tendemos a desesperarnos, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Vivimos en una generación, hoy en día lo podemos ver en todos lados, que estamos acostumbrados a la inmediatez, a hacer las cosas rápidas, a obtener respuestas de forma inmediata en algunos casos, ¿verdad? Normalmente, incluso hasta si tú envías un mensaje, esperas que la persona que recibe el mensaje te conteste de forma inmediata o muy pronto, ¿verdad? A veces hemos dejado por un lado a veces las llamadas telefónicas y tendemos mucho a los mensajes, ¿verdad? Y normalmente tenemos una respuesta rápida. O también incluso cuando mandamos un mensaje a alguna empresa, tú mandas el mensaje y automáticamente te responde un sistema, una aplicación que controla los mensajes, que tú enviaste un mensaje y te dice, gracias, somos la empresa tal, estamos para servirte, nuestros servicios son tal y tal, en unos momentos alguien se va a contactar contigo o te presentan de una vez una serie de preguntas, qué es lo que estás tú posiblemente consultando y tú ya solo escoges y automáticamente y de forma inmediata te va respondiendo y eso pues lo genera uno de forma muy común ya hoy en día, ¿verdad? O hacemos una compra y queremos una entrega inmediata. A veces pasamos a comprar comida rápida y pues igual por eso es el mismo nombre. Ahora casi que estás pagando y pase a la siguiente ventanilla y ya te están esperando con tu comida. En cuestión de menos de un minuto algunas veces, ¿verdad? O a veces buscamos una información o necesitamos accesar a alguna información y tan fácil es que te metas a tu teléfono y pongas en Google por ejemplo, ¿a qué hora cierran tal supermercado? Y tú lo pones y te da de forma inmediata la respuesta o la cartelera de cines de tal zona, de tal centro comercial, tú lo pones y de forma inmediata te va dando la información. Entonces, estamos acostumbrados a una inmediatez, a que todo se obtiene de una forma rápida. Y sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando, vamos generando una mentalidad en donde también empieza a contaminarse nuestra relación con Dios. Muchas veces creemos que si oramos hoy, Dios debería responder hoy mismo, si es posible, o mañana y que se apure porque tengo prisa. Y si somos fieles, las cosas deberían resolverse rápidamente, es lo que esperamos. Si somos sinceros, esperamos que las cosas se solucionen de forma inmediata, ¿verdad?
Pero algunas veces no sucede así. La Biblia muestra una realidad diferente. Hay temporadas donde Dios pareciera que guarda silencio, momentos donde las respuestas no llegan y estamos, va a insistir en una oración y no llega la respuesta, procesos donde el milagro tarda más de lo que consideramos razonable o consideramos lógico o consideramos que podemos soportar. Y precisamente ahí es donde se revela la verdadera condición de nuestro corazón, cuando no sabemos esperar en Dios, porque cuando Dios no actúa como esperamos, comienzan a surgir diferentes preguntas en nuestra vida. Y empezamos a pensar, ¿será que Dios de verdad me escucha? ¿Qué tan mal estaré para que Dios no me escuche y no me responda? ¿Será que le importa lo que yo estoy viviendo o estará más ocupado con algún predicador famoso, con algún evangelista o con un profeta, etcétera? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Qué hice para que Él se olvide de mí? Incluso a veces decimos, ¿será que vale la pena seguir creyendo? ¿Valdrá la pena para lo que yo espero que Dios haga en mi vida? Seguir creyendo, seguir yendo a la iglesia, seguir leyendo la Biblia, seguir orando o seguir conectándome a estas reuniones, seguir oyendo versículos o prédicas en internet. ¿Será que vale la pena todo esto? Ahora, lo interesante de estas preguntas no nacen únicamente de la falta de respuestas. Muchas veces nacen de expectativas que construimos en nuestra mente acerca de cómo creemos que Dios debería de actuar hacia nosotros. Algo así como que el problema no es que no haya una respuesta, sino que tú te ideaste toda una película. Tú dijiste, bueno, le voy a pedir a Dios esto porque estoy atravesando esta situación y Dios va a escuchar mi oración, entonces porque eso me han enseñado y me han dicho que la oración que Dios no escucha es la que no se hace, entonces le voy a orar y Dios cuando escuche mi oración va a tomar nota y entonces va a empezar a responder y va a empezar. Y el objetivo de mi oración es que me dé la bendición y Él me la va a dar. Y nos ideamos toda una película y cuando las cosas no suceden tal y como esperamos, ahí es donde empieza todo el problema. Y ahí es donde empieza este mensaje en sí. Vamos, te voy a llevar el versículo base de este mensaje que está en Juan 11:21. Ahorita te lo voy a poner en pantalla y le voy a pedir favor a... Vamos a ver. ¿Quién lo puede leer? Telma, bendiciones. Qué bueno que estás ahí conectada. Qué gusto saludarte. Gracias, bendiciones. Qué bueno volver a verte. ¿Puedes leerme este versículo, Juan 11:21 y 22, por favor? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Gracias. Dice que esta pregunta que Marta le hace a Jesús viene en un contexto de algo que sucedió. Lázaro, Marta y María eran hermanos y eran amigos muy cercanos de Jesús. Eran amigos, Jesús tenía había multitudes que lo seguían, tenía sus discípulos, de sus 12 tenía a 3 discípulos más cercanos, luego había uno que también era muy cercano entre esos discípulos, pero aparte de sus discípulos, él también tenía amistades y entre sus amigos estaba Lázaro, Marta y María, que eran 3 hermanos que vivían juntos. Y la Biblia relata de que cada vez que él pasaba por esa región, pasaba a visitarlos. Y en una ocasión Lázaro enferma. Y cuando Lázaro enferma, le mandan a decir a Jesús que su amigo estaba muy enfermo y que estaba gravemente enfermo. Y Jesús no va a verlo de forma inmediata. De hecho, él llega 4 días después de que Lázaro había muerto. Y es aquí donde surge cuando Marta y María estaban, me imagino, desconsoladas con el dolor de que su hermano había muerto, oyen que Jesús va llegando y Marta sale al encuentro de Jesús, pero sale y le pregunta, y es donde le dice aquí, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras o este versículo que acabamos de ver reflejan una mezcla de fe, de dolor, de frustración y de expectativa rota. Porque ella esperaba desde que se le avisó a Jesús que Lázaro estaba enfermo, que Jesús viajara y fuera a verlo. Entonces esta pregunta no es que Marta dejó de creer en Jesús, porque de hecho dice, si tú hubieras estado aquí, o sea, yo sabía que si tú venías todo se iba a arreglar. Y termina este versículo diciendo, más también sé
ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces, este versículo, estas palabras muestran un rompimiento de una expectativa, lo que ella esperaba. Ella, me imagino que suponía que Jesús, al oír que su amigo, a quien Jesús amaba mucho, había enfermado, iba a correr a dejar a cualquiera. Ay, Pedro, hacete cargo y miren ustedes qué hacen, yo voy a ir a ver. Y eso es lo que esperaba Marta, pero Jesús no lo hizo así. Es más, ni siquiera llegó al velorio. Ni siquiera llegó al día siguiente. Llegó 4 días después. Qué desconsiderado, habrá dicho Marta. Así, dicho en buen chapín, Jesús, si te pelaste, no, hombre, en serio, qué mala onda. Hoy sí te viste muy mal, de verdad. Mira, yo te esperaba, pero si tú hubieras estado aquí, te hubiera cambiado. Es más, por tu culpa se murió, porque si tú hubieras venido, no se muere mi hermano. Fíjate que estas palabras es en un reclamo, en una exigencia a Jesús. Pero sí estaba luchando dentro de sí con esa fe, con el dolor, con que creo en Jesús, con que estoy frustrada, con que me duele mucho lo que sucedió, perdí a mi hermano, pero yo sé que si ora Jesús a Dios, Dios se lo va a conceder. Ahora, esta situación muchos la enfrentamos continuamente. Cuando nos damos cuenta o creemos o pensamos que Dios no hizo lo que creíamos o lo que esperábamos que hiciera. Y ahí es donde empieza esta enseñanza. El silencio de Dios revela dónde está puesta nuestra fe, nuestra confianza. Mientras todo marcha bien, es bien fácil creer en Dios. Sin embargo, la verdadera confianza se revela cuando Dios no responde en el tiempo que esperábamos. ¿Cuántas peticiones tú tienes que Dios no las ha respondido? ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios y pareciera que Dios no te está escuchando? Marta había visto milagros, Marta había escuchado enseñanzas y sabía quién era Jesús, pero cuando su hermano muere, salió a la superficie o salió a la luz o salió a flote una pregunta que probablemente llevaba días luchando dentro de su corazón. ¿Por qué no vino antes? ¿Qué le costaba venir? ¿Cómo es posible? Yo me imagino que cuando ve a Jesús estaba con aquella rabia entre dolores y alegría y no sabía ni qué sentir. Digo, ¿verdad? Cuando se enfermó la suegra de Pedro, la suegra la sanaste, ¿cómo es posible? Y a mi hermano no. Pero sí corriste cuando la hija de Jairo se había muerto. ¿Y por qué con mi hermano no? Eso es lo que estaba en su mente, eso es lo que caminaba continuamente entre su corazón y su cerebro. Ese caminito va a dar vueltas y vueltas entre tantos pensamientos. ¿Por qué no viniste antes? Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Decimos que confiamos en Dios, pero cuando la respuesta tarda, comenzamos a inquietarnos, nos desesperamos o incluso empezamos a cuestionar si de verdad Dios es fiel, si será que de verdad le importo y no que tan amoroso, y empezamos a dudar de Dios. La fe madura no se demuestra cuando recibimos lo que esperamos. Una fe madura se demuestra cuando seguimos creyendo aún cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y te quiero llevar al siguiente versículo que está en Hebreos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de algo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y observa que la fe no se desarrolla cuando todo lo vemos claramente. Se desarrolla precisamente cuando todavía no vemos nada, cuando no entendemos, cuando no logramos comprender la situación. Ahí es donde se desarrolla la fe. Muchas veces el silencio de Dios no está revelando quién es Dios, está revelando quiénes somos nosotros. Te lo voy a repetir. Muchas veces el silencio de Dios no revela quién es Dios, revela quiénes somos nosotros. Ahora, tu confianza depende de la respuesta de Dios
o de saber quién es Dios en realidad. El problema muchas veces no es cuánto tarda Dios en contestar, sino nuestras expectativas acerca de Dios. A veces nos imaginamos cómo va a ser toda la película y cuando Dios se sale del libreto, se arruinó la película. Nos imaginamos justo cómo va a ser y entonces va a surgir esta persona o va a Dios tocar un corazón o Dios va a sanar a mi familiar y nos imaginamos toda la película y cuando Dios se sale del libreto, sentimos que se arruinó toda la producción. Marta había construido una expectativa legítima. Tenía una fe correcta. Ella sabía que Jesús podía sanar a su hermano. Lo que no entendía era que Jesús tenía un plan más grande que una simple sanidad. El plan de Dios es normalmente más grande, el final que quiere darnos, que lo que estamos esperando de Él. Aquí encontramos uno de los mayores conflictos en la vida espiritual. No sufrimos únicamente por las circunstancias, sufrimos porque Dios no actuó conforme a lo que nosotros queríamos que hiciera. A veces no nos duele solo el problema, nos duele que Dios, creyendo nosotros en Él, no haga lo que le pedimos. Esperábamos que abriera una puerta tal vez, esperábamos que una relación se restaurara o esperábamos que un problema terminara rápidamente. Esperábamos una respuesta inmediata y cuando eso no ocurre, interpretamos la demora de Dios como abandono. Sentimos que Dios nos dio la espalda, sentimos que Dios nos traicionó, sentimos que nos falló. Sin embargo, Dios nunca prometió cumplir nuestras expectativas. Lo que prometió fue cumplir sus propósitos. Para Dios, sus planes, sus propósitos son para cumplirse más allá de lo que nosotros queremos que cumpla en nuestra vida. Y un versículo que respalda esto que te digo está en Isaías. Y tal vez la pastora Mari, Dios te bendiga, gracias por conectarte. No sé si puedes, mi Mari, leerme este versículo que pongo ahorita en pantalla, por favor. Si puedes, activa tu micrófono. Dios me los bendiga, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Amén. Gracias, pastora. Fíjate que la madurez espiritual comienza cuando dejamos de exigir que Dios haga nuestra voluntad y nosotros empezamos a rendirnos a la voluntad de Él. Ahí empieza la madurez. La frustración aparece cuando intentamos obligar a Dios a encajar dentro de nuestras expectativas. Y tiene que hacerse como nosotros queremos, nosotros esperamos, nosotros creímos, nosotros lo declaramos, lo escribimos en una manta gigante. Ok, está bien, tienes fe, pero Dios no tiene por qué acoplarse a tus exigencias. No quiere decir que no vaya a contestar. Bueno, y luego no quiere decir que siempre va a contestar sí a lo que tú estás pidiendo. Hay procesos donde Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en resolver nuestro conflicto. Te lo repito, hay procesos donde Dios está más interesado en hacerte crecer, en formar una nueva persona, una mejor versión de ti mismo, que en resolver nuestros problemas. Cuando Jesús llegó a Betania, encontró una situación aparentemente irreversible. O sea, ya, aquí ya no hay mucho, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, antes de resucitar a Lázaro, trabajó con el corazón de Marta e incluso con el corazón incluso con el corazón de María. Porque Dios entiende algo que nosotros muchas veces ignoramos. Un problema resuelto no necesariamente produce una persona transformada. Si Dios ahorita resolviera todos tus problemas, posiblemente, o la petición más grande que tengas en tu corazón ahorita, Dios la resolviera ahorita, posiblemente, o no necesariamente, va a hacer de ti una persona diferente. Va a hacer de ti una persona transformada. No. Obtuviste un milagro, pero eso no quiere decir que te vas a transformar. Muchísima gente ha recibido milagros. Yo he visto a mucha gente recibir milagros.
He visto a mucha gente ser tocados por el Espíritu en medio de una llenura del Espíritu Santo. Pero eso no precisamente transforma a las personas. Hay personas que quieren un milagro, por ejemplo, financiero, pero Dios quiere formar en ellos mayordomos y administradores correctos. Hay personas que quieren que Dios les resuelva las deudas y luego podría hacerlo, pero vuelven a meterse en unas deudas nuevas. Yo creo en milagros financieros. Yo he visto milagros financieros en mi vida, en la vida de muchas personas. Yo he visto a Dios literalmente pagar las deudas. Mis papás se habían metido por mala administración a unas deudas. Yo estaba soltero y yo adquirí como mías esas deudas, no de forma legal, pero yo las hice mías y yo empecé a pagar deudas de mis papás. Y hubo en una ocasión, había una deuda, estoy hablándote de hace unos 30 años, una deuda fuerte, grande, con dos señoras, eran dos hermanas y el intermediario era un licenciado. Y pues estábamos tratando de pagar por pocos la deuda, pero faltaba mucho. Y llega un momento, en una tarde me llama el licenciado y me dice, mira, Lindomar, me dice, no sé qué hiciste. ¿Qué hice? Dije yo, mira, no sé, y de seguro te quieren mucho de arriba, me dijo, porque no sé, pero las señoras tal y tal me llamaron, me acaban de llamar y me dijeron que la deuda que tiene tu papá con ellas está endonada. Yo le dije, ¿qué quiere decir esa palabra? Entonces me dice, quiere decir que está cancelada, está perdonada, está olvidada. A partir de este momento ya ustedes no deben ni un centavo. ¿Y por qué? Le dijeron, no sé, me dijo, no lo entiendo. Pero yo tenía unas llaves de unos locales de estas personas y me dice, mira, me dice, no tengas pena, pues hasta aquí ya no tenés que pagar nada. Hoy en la noche, al salir de la oficina, paso por tu casa y me hace el favor de pasarme las llaves. Y claro, no tenga pena, le dije, yo lo espero. Y así fue. En lo que él llegaba, eran como las 4 de la tarde, y él como a las 7 tal vez. Yo preparé una carta, redacté una carta en la computadora, me puse a escribir una carta en donde decía yo, el licenciado fulano de tal, representante de tal y tal persona, hago constar que el señor fulano de tal, ni él, ni su esposa, ni ninguno de sus hijos tiene una deuda con mis representadas, por lo cual yo hago, firmo y sello esta presente, indicando con total claridad que no hay ninguna deuda entre esta familia y mis representadas. Atentamente, el nombre del licenciado y el número de teléfono. Cuando él llegó, me dice, ¿tener las llaves? Sí, le dije, ahorita las voy a traer, pero mientras las voy a traer, por favor, léame esto, le dije. Lea esto, le dije, y le di las cartas. De hecho, 2 cartas porque era una con copia. Yo tenía las llaves en la bolsa, pero solo me entré para darle tiempo a que leyera. Era una cantidad muy fuerte, te soy sincero, era una cantidad elevada. Y cuando le di unos 3 minutos y cuando salí, tenía las cartas en la mano, me volteé a ver y me dice, la verdad que sos pilas, Patojo, me dijo. ¿Por qué? Le dije, vos sabes que si yo te firmo y te sello estas cartas, ustedes quedan completamente libres de la deuda, me dice. ¿No fue lo que usted me dijo hoy en la tarde, pues? Le dije. Se rió y me dijo, bien, me dijo, yo te lo dije, no tengas pena. Sacó su maletín del carro, sacó su sello, me selló las 2 cartas, firmó las 2 cartas y me dijo, quédate con las 2 copias, ninguna de estas cartas me sirve. Esto te respalda a vos. Yo no tengo que enseñarle nada a nadie. Ellas me dieron la instrucción y es lo que yo te digo a vos, no tengas pena, ustedes ya no deben nada. Y muchas gracias, feliz noche, nos vemos. Y se fue. Yo entro a mi cuarto y me pongo de rodillas a agradecerle a Dios. Literalmente, Dios no me proveyó para pagar esa deuda, Dios pagó la deuda por mí. Y así te puedo contar varios milagros financieros en donde yo los he podido palpar. Pero obviamente Dios puede hacer un milagro financiero en la vida de alguien, pero Dios quiere formar un administrador correcto. Porque hay personas que se meten a deudas por no manejar bien las finanzas. Hay personas que se meten a deudas porque quisieron comprarse ahorita la televisión de 88 pulgadas para ver el partido del mundial de su equipo favorito y pasaron la tarjeta porque como el plástico aguanta todo y ahora están bien metidos en grandes problemas por una emoción. Entonces, ¿que no me puedo comprar nada? No, bien, claro que sí, pero tus finanzas tienes que saberlas manejar porque si no vas a vivir endeudado toda tu vida.
Y a veces son principios los que hay que seguir. Fíjate, hay un versículo tan sencillo que dice que no debemos hacernos responsables de deudas ajenas, ni ser tampoco deudores de nadie o fiador de nadie. Imagínate. Yo conozco personas que han pasado 2 años, 3 años pagando deudas que no eran de ellos. Eran deudas de un amigo, de un familiar, de un primo, y la persona ya no pagó y a ellos les tocó hacer el pago de la deuda. Todo por ser fiadores. Y la Biblia dice, no lo hagan. Sencillo, es un mandato. Como dice, no mientas. Entonces no hay que mentir. No mates. Entonces no hay que matar. No seas fiador. Entonces no hay que ser fiador. Son instrucciones sencillas. De nadie. Entonces a veces queremos un milagro en nuestra vida, pero no seguimos las enseñanzas o los principios que la Biblia nos enseña. Queremos un milagro financiero, pero no queremos ser administradores correctos de lo que Dios nos da. Hay personas que quieren una puerta abierta, pero no quieren formar carácter para que esa puerta permanezca abierta. Hay personas que quieren una respuesta rápida, pero Dios está desarrollando paciencia, dependencia y confianza en Dios. La Biblia nunca presenta los procesos como pérdida de tiempo, los presenta como temporadas de formación, temporadas de crecimiento. Y te voy a llevar al siguiente versículo que está en Santiago. Y Cristian Sailema, si fueras tan amable, activar tu micrófono y leerme el versículo que te pongo ahí en pantalla, te agradezco. Amén. Amados hermanos, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problemas, considerándole como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia, tiene una oportunidad para desarrollar, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia desarrollando plenamente serán perfectos, completos y no les faltará nada. Gracias. Fíjate que si tú te das cuenta en estos versículos, dice que incluso cuando estemos atravesando diferentes pruebas, debemos de sentir alegría. Porque esa situación está poniendo a prueba nuestra fe. Y la constancia va a tener una oportunidad para desarrollarse, para crecer. Entonces tenemos que permanecer, porque al final de cuentas no nos va a faltar nada. Vamos a obtener de parte de Dios lo que estamos anhelando. Dios no desperdicia procesos. Muchas veces estamos enfocados en salir de un proceso mientras Dios está enfocado en transformarnos dentro de ese proceso. A veces tenemos a un ser amado en el hospital, a veces tenemos una demanda con algún abogado, a veces tenemos un problema con nuestros hijos y queremos salir, que eso se solucione rápido. ¿Quién quiere tener un problema de vicios con un hijo? Nadie. ¿Quién quiere ver a un hijo lejos de Dios? Nadie. Quisiéramos que eso se solucionara de una forma inmediata. O a veces tenemos problemas con nuestra pareja. ¿Quién quiere estar en problemas con la pareja? Nadie. Y queremos salir de forma inmediata, pero Dios está enfocado en transformarnos en ese proceso. Ahora yo te pregunto, ¿qué está intentando Dios formar en ti que todavía no has querido aprender? ¿Qué áreas en tu corazón aún no has querido entregar? La espera puede acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Fíjate que la misma situación o un mismo problema pueden atravesar 2 personas y a una persona lo va a acercar más a Dios y a otra lo va a terminar alejando. La misma situación. Entonces la diferencia no está en el proceso, no está en el problema. La diferencia no es el problema. La diferencia está en la respuesta del corazón. El mismo problema que tú estás atravesando posiblemente lo está atravesando alguien más que tal vez no conoces o que sí conoces. Y tú te alejas o te acercas a Dios igual a otra persona. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno sí se podría acercar y el otro alejar con la misma situación. O a veces hasta con un problema más pequeño hay gente que se aleja de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es la respuesta de tu corazón.
Esa es la diferencia. Marta corrió a Jesús a pesar de que pensó, y cuando si volviéramos a leer ese versículo, casi que le está echando la culpa a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, sos un irresponsable. Mira, 4 días tarde, ¿cómo es posible? Y todavía te mandé mensaje de WhatsApp cuando es que él todavía estaba bien enfermo. Y hasta ahorita se te ocurre asomarte. Esa fe. Ese fue el corazón de Marta hacia Jesús. Y no que mucho amor. Esa fue la pregunta. ¿Por qué no estabas aquí? ¿Por qué no viniste a tiempo? Lo que le estaba dando vueltas en el corazón de Marta era eso. ¿Por qué no viniste cuando podías haber venido? ¿Por qué no lo hiciste? Yo he creído en ti, yo esperaba en ti, yo sabía que si tú venías, mi hermano se iba a sanar. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Ese era el corazón de Marta. Pero a pesar de su frustración, enojo, molestia, cólera, corrió a Jesús. Yo no sé si lo que primero la impulsó fue, ¡ay, es que solo lo voy a ver y le voy a decir hasta de qué se va a morir! Otras personas dicen, que ni venga. Es más, dígale que se regrese donde venga, no importa, ni verlo quiero. A veces actuamos así. Unos corren a Jesús, otros se alejan de él. Unos corren pensando que Jesús es el culpable. ¿Por qué no nos ayudó o no nos advirtió antes de que tomáramos nosotros la decisión y nos peleamos con Dios? De hecho, mucha gente que dice ser atea, hay algunos que dicen yo soy ateo por la gracia de Dios, es literalmente porque atravesaron una circunstancia en donde no se cumplieron sus expectativas. Se pelearon con Dios. Y es el problema de muchas iglesias a nivel cuerpo de Cristo en general. Se le llena a la mente, se le llena a la gente la mente de creer que sus problemas se van a solucionar en un abrir y cerrar de ojos. Y no es así. En donde conocí a la pastora Mari fue a través de unos grupos de parejas en Facebook. Yo me metí a unos grupos y ahí fue donde yo conocí a la pastora y la invité a esta clase de reuniones en donde tú estás. Y yo miraba a veces situaciones que alguien decía, mi esposo me abandonó. Y le contestaba el encargado del grupo y decía, no tenga pena, hermana fulanita, vamos a estar orando y Dios va a regresar a su esposo. O mi esposa me engañó y no tenga pena, hermano fulano, vamos a estar en ayuno y en oración esta semana que viene y va a ver que su esposa va a regresar. Y yo leía esos comentarios y yo a veces decía, ¿por qué? No sé, si por quedar bien, no sé, pero ¿por qué le dicen eso a la gente? Hermano, y nomás quiere decir que no me malentiendas, porque no son claros. Dios puede restaurar un hogar, claro que sí. Dios puede hacer que un esposo regrese, así es, que una esposa, así es, claro que sí lo puede hacer. Pero Dios no quiere títeres, Dios quiere hijos. Y si un esposo se fue y la hermana se queda, o la esposa se queda triste y va a presentar su petición delante de Dios, Dios puede hacer que él regrese, claro, pero no lo va a hacer como un títere. Necesita Dios trabajar con él. Pero si él se deja, porque Dios nos ha dado libre voluntad, libre albedrío. Claro que sí, la oración tiene poder, sí, pero hay cosas en donde Dios no interviene hasta que se le deje. Eso es una blasfemia, perdóname, pero hasta Jesús llegó a una región en donde Dios hecho hombre, el Todopoderoso, dice la Biblia que no pudo hacer milagros por la gente que estaba ahí. No es de que se le acabaron las baterías, no pudo por la gente que estaba ahí. Jesús no pudo, el Todopoderoso no pudo por la gente que no quería creer. Entonces Dios puede restaurar un hogar, sí, pero cuando ambos están con el deseo de que Dios intervenga en su vida.
Pero si alguien no quiere, Dios no lo puede obligar, porque estaría en contra de lo que Él diseñó como libre voluntad. ¿Me explico? Entonces, lastimosamente, así se le dice a mucha gente: venga, acérquese a la iglesia, venga y acérquese a Dios y Dios va a resolver sus problemas. Sí, pero existen algunas condicionantes. Y venga y traiga sus tarjetas de crédito y vamos a ungirlas con aceite y vamos a orar para que Dios pague las deudas. Sí, yo te digo, yo he visto a Dios pagar deudas. Pero si Dios resuelve la vida, una deuda de alguien, y esa persona sigue metida en malos hábitos financieros, va a tardar más Dios en resolverle un problema que el cuatito en volverse a meter en otro problema similar o peor. Porque como ya Dios le respondió, entonces le tiene que volver a sacar del problema. Y no es así. Entonces, lastimosamente se les enseña a la gente muchas veces de que todo se va a resolver, y sí, se puede resolver. Yo no te estoy diciendo que no quiero destruir tu fe. Sí, se puede resolver, pero necesitamos una transformación porque Dios está más enfocado en tu transformación que en resolverte el problema. Me dice: hoy no, hoy algo le hicieron al hermano Lindomar que por eso está enojado. No, no estoy enojado, te estoy enseñando Biblia. Dios no puede ir en contra de su palabra, porque si no, tendría Dios que contestarle sí al ladrón que sale en la mañana diciendo: Dios, que no me agarren, o voy a ir a asaltar un banco, o voy a asaltar a unas personas que ya tengo planeadas y las tengo controladas desde hace una semana, y por favor que no me agarren. ¿Me explico? Y si así fuera, sería Dios, si Dios respondiera a esa petición, sería un Dios malo. Ahora, ¿y entonces por qué no lo agarran? No precisamente porque sea Dios el que no esté al control. ¿Me explico? Entonces el problema es de que muchas veces se nos genera, incluso se nos enseña una expectativa diferente. Necesitamos, Dios puede resolver nuestra vida, Dios puede restaurar nuestro hogar, Dios puede hacer volver. Yo he visto hogares restaurados después de que ya estaban completamente destruidos, yo los he visto. Con mi esposa estuvimos tratando una pareja que ya el cuatito ya tenía a otra persona, vivía con otra persona y había abandonado a su esposa con una nena. Pero Dios interviene, Dios toca sus corazones. Él, para empezar, empieza con querer una transformación, luego la esposa, y ya se van a un retiro. Cuando regresan del retiro vuelven a reunirse, platican, se piden perdón. Él abandona obviamente su otra relación, restaura su matrimonio, y la última vez que me los encontré ya tenían, creo que 3 hijos, en una vida muy bendecida, muy próspera, ya incluso sirviéndole a Dios juntos. Claro que creo en eso. Dios lo puede hacer, Dios puede sanar a una persona, claro que lo puede hacer. Dios puede restaurar tu trabajo, tu economía, claro que sí. Dios puede restaurar los hogares, la relación de padres a hijos, de hijos a padres, claro que sí. Claro que lo puede hacer. Pero nuestra expectativa no tiene que ser lejos de lo que Dios tiene planeado en nuestra vida. A mi mamá me la desahucian, me la entregan y le quedan 15 a 20 días máximo, y Dios la sana y le da 8 años más. A los 8 años vuelve a enfermar y yo le pido a Dios que por favor no muera, y muere. Y mi mamá se murió 8 años después y se murió de otra cosa, nada que ver con lo que me dijeron que se iba a morir cuando me la entregaron. Cuando me dijeron le quedan 15 o 20 días, se va a morir. Y Dios decidió sanar. Y estuvo con nosotros 8 años, totalmente restaurada. A los 8 años entra en un coma diabético, yo le ruego a Dios que no muera, y murió. ¿Mi fe fue burlada? No, porque Dios, el Dios en el que yo creo, pudo haberla sanado. Que no haya querido es otra cosa, es su voluntad. Pero pudo haberla restaurado si ya lo había hecho 8 años atrás. Ya lo había hecho antes, lo podía volver a hacer, pero no quiso. Entre sus planes ya no estaba restaurar la salud de mi mamá, y muere. Mi fe no fue burlada. Hasta el día de hoy yo sigo creyendo que Dios pudo haberlo hecho, que no haya querido es otra cosa. Pero Dios sigue siendo Dios. Y yo decidí siempre seguir creyendo en Él y confiar en Él, no alejarme. Cuando atravesamos temporadas difíciles, debemos decidir si utilizaremos el dolor para acercarnos más a Dios o como excusa barata
para alejarnos de él y pelearnos con él. Te voy a leer el otro versículo que está en Salmos 27. El Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, es decir, aquí, de este lado, no más allá del sol. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Confiemos en él, depositemos nuestra esperanza en él. No estés confiado o confiada en un resultado médico, en una información de un abogado o en tu estado financiero, tu último estado de cuenta del banco. No pongamos nuestra esperanza en eso. Todo eso es incierto. Esperemos en él, confiemos en él. Este salmo es precioso, dice: hubiera yo desmayado, es decir, saber que me hubiera dado si no creyera que veré la bondad de Dios aquí, de este lado, aquí en la tierra de los vivientes, dice, como quien dice, no vayan a pensar que cuando ya estemos allá en el cielo con Dios, aquí, en este lado, en la tierra de los vivientes. Esperar en Dios no significa quedarse sin hacer nada, significa permanecer confiando mientras Él sigue trabajando, pero yo voy a estar actuando correctamente. La espera no es un cuarto de castigo. Muchas veces es un taller de formación. El tiempo de espera, el proceso, es un cuarto, no es cuarto de castigo, sino es un cuarto de formación. El verdadero milagro, y con esto termino, no es solo que Dios cambie la situación. Esto no es el milagro, sino que Dios transforme la vida de esa persona. La petición que tú tengas, Dios la puede contestar, pero eso no va a ser el milagro. El milagro es en quién te convierte Él, en quién te dejas transformar por Él. Al final de la historia, Lázaro resucitó, pero hubo algo más. Marta conoció una dimensión de Jesús, de ese amigo que nunca había conocido. Pasó de creer que Jesús podía sanar a Lázaro, pasó de creer eso a descubrir que Él es la resurrección y la vida. Fíjate que es impresionante y te voy a leer yo un versículo que está seguidito de lo que leímos, siempre en Juan 11. Viene Jesús cuando se topa con Marta y le dice, Marta le dice, si hubiera estado aquí, Entonces dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús viene en el 23, 11, 23 y le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ups, ella tenía la enseñanza dada directamente de Jesús sobre la resurrección de los muertos. ¿Cuándo la aprendió? Te digo que eran amigos. N veces que Jesús pasó. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás? Mira, y veamos una peliculita en Netflix, démosle pues y pidamos unas pizzitas y ya después de ver la película, platiquemos un poco y cómo va el reino. Mira, ya es cierto que resucitaste a la suegra de Pedro. ¿O es chiste? No, sí es cierto. No, hombre, en serio, sí, la resucité. Digo, la sané. Y así, en esas pláticas, Jesús les enseñó a sus amigos sobre la resurrección de los muertos. Marta sabía de la resurrección de los muertos. Por eso cuando Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, yo ya sé que va a resucitar en el día de la resurrección, en el día postrero. Dice, le dijo Jesús, te lo voy a poner aquí en pantalla. A ver si te puedo mostrar el versículo. Aquí está, mira. Espero que lo puedas ver.
Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. O sea que ella ya creía que Jesús era la resurrección y la vida. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Imagínate, Marta había reconocido en Jesús que era el Cristo, el ungido del Padre, el escogido del Dios vivo. Marta no solo era la que hacía los poporopos a lo de las películas cuando Jesús pasaba a verlos. Se sentaban a escucharlo, a aprender de él. Ahí aprendió de la resurrección de los muertos y también tuvo la revelación. Marta no era cualquiera, era una persona que había llegado a tener la revelación de parte de Dios que Jesús era el Cristo. Recordarás la parte cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice, a ver, ¿quiénes dice la gente que soy? Ah, que tú eres Elías, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que tú eres Moisés, y que empieza a decir un montón de cosas. Y ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y en ese momento Pedro levanta la mano y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no andaba predicando por todo. Yo soy el Cristo, yo soy el... No, eso era algo que solo Dios se lo revelaba a ciertas personas. Y Marta tenía esa revelación. Marta sabía quién era Jesús. Marta conocía a Jesús y creía que Jesús era el ungido del Padre. Y todo eso, todo ese conocimiento y esa cercanía se vino abajo porque Jesús no respondió cuando Marta exigía la respuesta. ¿Sabías que el versículo más corto en la Biblia es el que dice Jesús lloró? Solo 2 palabras. Jesús lloró. ¿Y sabes cuándo se da que Jesús llora? En este relato. Jesús llega con Marta, luego llega con María. María le dice lo mismo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús está hablando con ellas y le dice, bueno, ¿saben qué? Llévenme a la tumba. Y todavía le dice, ¿ya para qué? Ahorita ya lleva 4 días de muerto, ahorita ya llegue. Llévenme a la tumba. Y lo llevan. Pero para eso todos los vecinos ya se habían enterado de que Jesús estaba ahí con él. Y cuando llegan, empiezan a murmurar y no que tanto lo amaba, pues, y no que era su amigo, y miren, y lo dejó cuando más lo necesitaba. Y es donde surge ese famoso versículo. Jesús lloró. Muchos especulan que Jesús lloró porque su amigo Lázaro había muerto. Pero si tú lees toda la historia, desde antes de Jesús llegar, le dice a sus discípulos que va a ir a resucitar a Lázaro. Entonces, no era el problema que Lázaro había muerto, porque Jesús dijo, no, hombre, ya vamos y lo resucito. Y ya. El problema no era de que Lázaro había muerto, ni tampoco de que los vecinos estuvieran murmurando y hablando de Jesús. Mucha gente lo hacía. Ese no era el problema. El problema era que aquellos a quienes él consideraba sus amigos íntimos y cercanos dudaran de él. Que hizo llorar a Jesús. No las críticas de los vecinos, no que su amigo estaba muerto, porque lo iba a resucitar. Eso no era problema. Eso no era una situación dura de atravesar. Porque no, hombre, si ahorita lo voy a sacar. De hecho, así lo hizo. Lo que le dolió a Jesús fue que Marta y María, con quienes él había compartido muchas pizzas en la noche, cuando él llegaba a Betania, habían dudado de él. Y esto nos enseña que tú y yo podemos tener la humanidad de dudar. Somos humanos, de temer. Somos humanos, de sentir que nuestras piernas tiemblan. Somos humanos, pero no podemos dejar que ese sentimiento gobierne nuestra fe y nos haga dudar de aquel que nunca nos ha fallado, que nunca nos va a abandonar,
Y que aún andando, pasando por valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Él va a estar conmigo. Me ha tocado estar a la par de una caja, pero sé que Él está del otro lado de la caja. Cuando muere mi mamá, cuando muere mi papá a los 2 años, yo estaba del lado de la caja y mi Señor estaba del otro lado. Yo sé que ella estaba conmigo. Entonces mi esperanza, mi confianza, no pueden verse destruidas solo porque no se cumplió lo que pedí. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el más importante. Y no importa, mi mamá murió, mi papá murió, está bien, y hace poco mi hermano, y me dolió y los extraño y todavía de vez en cuando los lloro, pero Dios sigue siendo Dios. No puedo dudar de su amor, de su fidelidad, de su cuidado. He pasado por momentos difíciles, la gente a veces me ha dado la espalda, algunos me han traicionado, otros han hablado mal de mí, pero Dios sigue siendo Dios. Y no por eso voy a dejar de predicar su bendito y hermoso nombre. Aunque Él no responda a lo que yo le pida, Dios sigue siendo Dios. Solo así Marta llegó a conocer una dimensión diferente de Jesús. Muchas veces buscamos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios quiere cambiar nuestra comprensión de quién es Él. Porque una persona transformada podrá sostener la bendición cuando llegue y sabrá permanecer de pie cuando una circunstancia no se resuelva como nosotros esperamos. Una persona transformada podrá caminar en el propósito cuando se abran las puertas. Podrá enfrentar nuevos desafíos, porque van a venir, con una fe más sólida. La mayor obra que Dios quiere hacer no siempre ocurre alrededor de nosotros. Las circunstancias, el mayor milagro, la mayor obra que Dios quiere hacer no va a ocurrir siempre alrededor de nosotros. La mayor o el mayor milagro, Dios pretende que ocurra dentro de nosotros. Porque Dios no solo quiere resolver tu situación, quiere formar la persona que Él diseñó que vas a llegar a ser. A veces creemos que Dios se olvidó de nosotros porque confundimos su silencio con su ausencia. Pero la historia de Marta demuestra algo muy diferente. Jesús nunca perdió el control, nunca dejó de amar ni de trabajar a favor de nosotros y tampoco se olvidó de nosotros. Tampoco lo ha hecho contigo, con tu situación, con tus peticiones. Dios está pendiente de lo que tú has pedido, de lo que tú estás esperando, de lo que estás atravesando, de las veces que has llorado. Lleva contadas tus lágrimas. La verdadera pregunta no es, ¿será que Dios se olvidó de mí? Más bien deberíamos de preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere producir en mí durante esta situación? ¿En quién me quiere convertir Dios? Porque hay personas esperando una respuesta de Dios mientras Dios está esperando una respuesta de esas personas. Algunas veces Dios ni siquiera te va a dar una explicación. Él solamente quiere producir en ti una transformación. Yo quiero invitarte a que identifiques esas áreas donde tal vez esas áreas han estado interpretando el silencio de Dios como abandono. Si estás oyendo este mensaje, de seguro es porque algunas veces has sentido que Dios no respondió porque se olvidó de ti. Tal vez estás con pocas fuerzas o ya sin fuerzas para seguir esperando. Y este es un buen momento. Yo voy a orar por ti. Por aquellos que han empezado a frustrarse de tanta espera y no ver respuesta. Por aquellos que sienten que sus oraciones no han sido escuchadas. Es un buen tiempo para empezar a confiar nuevamente en Dios y recordar que el carácter de Dios no tiene sombra de variación. Yo creo que es un muy buen momento. Tal vez has estado esperando que Dios cambie una situación externa.
Pero tal vez hoy te diste cuenta que Dios primero quiere cambiarte a ti, cambiar tu corazón. Porque Cristo no vino solamente a resolver problemas temporales, vino a reconciliarnos con Dios y a darnos una nueva vida, una vida eterna. Los problemas temporales también está pendiente Él de las fiebres, no digamos de las situaciones más delicadas, pero está más interesado en tu corazón. Si tú deseas comenzar una relación genuina con Jesús o volverte a acercar a Él porque tal vez te alejaste, ¿qué tal si hoy tomas la decisión de reconciliarte o de abrirle tu corazón a Jesús? Yo voy a hacer esa oración de fe en la cual confesamos a Jesús como Señor y Salvador y pedir perdón. Yo quiero invitarte que ahí en tu lugar no lo pienses. Si estás con alguien o estés solo, no importa. Abre tu boca. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tal si hoy le abres tu corazón a Jesús y repites después de mí una pequeña oración, 30 segundos? Allí en tu lugar, 30 segundos. Después de esa oración yo voy a orar por ti. Dice así: bendito Dios, te doy gracias, porque una vez más tu misericordia me alcanza. Yo te agradezco porque sin merecerlo sales a mi encuentro. Te pido que me perdones, he cometido muchos errores. He dudado de ti, he dudado de tu poder, pero hoy reconozco que te necesito. Señor Jesús, entra en mi corazón. Te confieso como mi Señor y Salvador. Ayúdame. Yo necesito ser transformado y tú mereces que yo cambie. Quiero vivir una verdadera relación contigo. Dame la oportunidad. Sé que moriste en una cruz, pero también que resucitaste y que así me diste la salvación, la vida eterna o la entrada al cielo. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Padre, te doy gracias por cada uno de mis amigos, Señor, de mis hermanos aquí conectados. Te quiero suplicar, Padre, que tengas misericordia de cada familia aquí representada, de los que oigan este mensaje en directo o que lo oigan X tiempo después, porque alguien les pasó el link o porque se toparon con este mensaje. Tu palabra es viva y eficaz, así que en algún momento, Padre, cuando esta palabra también alguien más la escuche, ruego que sea para transformar el corazón como lo haces con nosotros, Señor. Pongo en tus manos, Señor, cada petición, cada necesidad, cada situación por la que atravesamos, Padre. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Sin necesidad que te las digamos, tú ya sabes qué te vamos a pedir. Te ruego, mi Dios, que concedas cada petición que hay en cada corazón. Protege, guarda, cubre, levanta, fortalece. Y que por favor, por más que tal vez en algún momento nos frustremos, Señor, no permitas que nos alejemos de ti. Pongo en tus manos, Señor, en este momento la vida de Cristian Sailema, Señor. Tú sabes, Señor, que esta palabra viene a confrontar bastantes áreas de su vida. Te ruego, mi Dios, que selles tu palabra, Señor Espíritu Santo, como una obra perfecta. Pon tu sello en el corazón de Cristian en cuanto a este mensaje, Señor. Dale la fortaleza que él necesita, dale la fortaleza que él requiere para salir adelante, Señor. Guárdalo, protégelo, bendícelo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo lo pongo en tus manos, Señor, y declaro que lo vas a levantar, lo vas a bendecir, Señor. Vas a hacer de él una versión diferente de la que un día decidió acercarse a ti. Yo lo bendigo con toda bendición de los cielos. Bendigo la vida de María Cecilia, Señor. Yo te agradezco, Señor. Ayúdale, enséñale, dale sabiduría para la toma de decisiones. Guárdala, Señor, de cualquier engaño o artimaña del diablo para desenfocarla, mi Dios. Al contrario, atráela a ti, Señor. Ya le has mostrado que tú la cuidas, que tú la guardas. Te ruego así, Señor, que hagas una obra perfecta en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Bendigo la vida de Eva, Señor, Eva Yes. Gracias, Señor, por su vida, por su familia.
por su descendencia, Señor. Bendice la economía de Eva Yes, Señor, que se ha visto golpeada. Te suplico, mi Dios, por misericordia, levántala. Transforma, Señor. Yo tengo cuidado de ti, dice el Señor. Eva, yo te he guardado, lo hice antes, ¿por qué no lo habré de hacer otra vez? Dice el Señor. Ya has visto mi mano respondiendo a tus peticiones, pero es en mi tiempo, dice el Señor. Tengo cuidado de ti, tengo cuidado de los tuyos, dice el Señor. Hace menos de un mes viste mi mano a tu favor, dice el Señor. Hace menos de un mes me viste obrando, dice el Señor. No dejes de creer, no dejes de confiar, dice el Señor. Toca al Espíritu Santo ahí en donde ella se encuentra, en el nombre poderoso de Jesús. Toca al Espíritu Santo. Sea esta palabra en su corazón. Nuevamente dice el Señor: Eva, voy a visitarte en las madrugadas. Quiero hacerte crecer en mí, dice el Señor. Nuevamente, porque ya lo hacía antes, dice el Señor. Y vas a buscarme. Vas a confiar en mí como nunca antes lo hiciste, dice el Señor. Nuevamente, porque me voy a revelar a ti como más allá de lo que alguna vez lo hice, dice el Señor. Voy a volver a visitarte en las madrugadas, dice el Señor. Cuando hay un silencio que no te va a hacer perder el enfoque en mí. Bendigo la vida de Telma, Señor. Guárdala, cúbrela, protégela, líbrala, Señor, en su trabajo, a su familia, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mi Mari, Señor, la pastora Mari, de Hernán, Señor, de ese ministerio, de estos siervos tuyos, Señor, que se quitan literalmente el pan de la boca por hacerte sonreír, mi Dios. No buscan el aplauso de la gente, buscan hacerte sonreír. Te ruego, Señor, bendice, provee, prospera y multiplica. Multiplica la gasolina de ese vehículo, Señor, que no puedan entender qué está pasando, pero que les rinda. Protege ese vehículo, Señor, protege su caminar, y pongo en tus manos el malestar de las rodillas de la pastora Mari. Perdón. Pongo en tus manos, Señor, la salud de la pastora Mari. Restáurala, devuélvele las fuerzas, Señor. Te suplico, mi Dios, sana esas rodillas en el nombre poderoso de Jesús. Por misericordia te lo pido. Sana todo su organismo en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas, Padre. Nuevas fuerzas, Señor. Nueva energía en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Gustavo, Señor, tu hijo, mi Dios. Te quiero suplicar, mi Dios, que aproveche, Señor, el tiempo buscando tu rostro, mi Dios. Llénalo de ti, Señor, llénalo de tu presencia. Te lo suplico, mi Dios. Haz tu obra perfecta en él. Pongo en tus manos, Señora Verónica. Tú conoces, Señor, su caminar, su salir, su entrar, Señor. Tú conoces, Señor, que no ha sido fácil. Quiero suplicarte, Señor, que tu misericordia, incluso las demás personas que le rodean, la puedan ver. Protégela. Envía ángeles a guardarle, a guardar sus bienes. En el nombre de Jesús, ángeles a protegerla, Señor. A defenderla, mi Dios. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Pero que toda esta situación la ayude a acercarse a ti y a confiar ciegamente en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Ninette, Señor, de su hogar, de su pareja. Ten misericordia, Señor. Atráelos a ti, enamóralos de ti, Señor. Que puedan crecer en ti, Señor. Con un propósito, Señor. Ellos ahora nuevamente se han conectado a estas reuniones con un propósito, mi Dios. Cumple tu plan. Bendigo la vida de Esther y de Fabi en Argentina, Señor. Gracias por esta pareja tan linda, por sus hijas, mi Dios.
Gracias por un testimonio hermoso que has hecho de ellos. Sé que han habido momentos difíciles, pero tú, Señor, has resuelto los problemas más grandes. ¿Cómo no vas a resolver los pequeños? Yo bendigo este hogar, bendigo esta familia. Señor, y termino poniéndote en tus manos mi vida, mi salud, Señor, la vida de mi esposa, Padre, la vida de mis hijos. Ten misericordia, Señor. Te ruego que hagas resplandecer tu gloria sobre mi familia, sobre mi hogar. Yo he decidido encargarme de tus asuntos porque sé que tú te encargas de los míos. Yo me esfuerzo, Señor, pero sé que tú tienes cuidado también, Señor. Y por más que yo hiciera, Señor, si tú no velas por mi hogar, de nada serviría. Solo confío en ti, Señor, y espero en ti. Haz tu obra perfecta. No tardes, Señor. Te doy gracias porque nunca me has fallado y no creo que vayas a empezar hoy. Yo te agradezco, Señor, por tu amor, tu misericordia, por cada uno de mis hermanos, por las personas que van a escuchar este mensaje. Tú conoces los corazones, bendice, provee, prospera y multiplica a cada persona que pueda escuchar este mensaje que llegó hasta el final. En el nombre de Jesús, yo declaro tu misericordia resplandeciendo de una forma muy, muy especial sobre cada hogar representado aquí, Señor. Haz establecer tu gloria en cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y todos decimos amén. Amén, amén. 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 Amén.